En el tercer capítulo queremos profundizar un poco más en algunos sufrimientos psicológicos típicamente, cosas que se ven mucho en la consulta, en estos más de 10 años que nosotros venimos asistiendo personas en la psicoterapia, en la consejería familiar, y que representan un verdadero desafío para la persona que lo vive y lo sufre y para la familia que acompaña y que está detrás de quien padece este tipo de sufrimientos, ¿no, Roque? ¿Qué pensás vos de este tema de los, si querés, se ha dicho de que en el siglo XX la enfermedad típica o la enfermedad más recurrente terminó siendo el estrés, la depresión, ¿verdad? Que es un padecimiento psicológico. Sí, al día de hoy se sabe y es cada vez más una referencia importante entender de que las enfermedades, incluso las físicas, todas tienen un aspecto psicosomático también, ¿no? Antes las estadísticas como que el 40% de las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Ahora se sabe que probablemente la totalidad de las enfermedades tienen algún aspecto psicosomático que interviene en la salud del individuo. Sea en la causa Por o eso, sea en la recuperación, ¿no? correcto, sea en la causa o sea en la recuperación, puede ser un factor de riesgo, tener una mala salud mental, como también puede ser un factor de protección. Hoy vamos a hablar un poco de qué manera la espiritualidad resulta ser un factor de protección, sobre todo cuando ya hay un malestar en curso, cuando yo estoy padeciendo un malestar importante en mi vida. Vamos a hablar de diferentes malestares psicológicos fundamentalmente, que en situaciones diferentes de la vida pueden visitarnos de alguna forma, y de qué manera la espiritualidad puede resultar ser ese bálsamo, ese lugar seguro en el que yo puedo encontrar cierto alivio o cierto sentido al malestar que estoy viviendo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pensemos en el primero, o uno de los primeros, que aparece mucho incluso desde pequeñitos. Mucho papá preocupado por este malestar psicológico que ven en sus niños, que es nada más y nada menos que la frustración. A mi niño no le gusta perder, no me gusta que las cosas no salgan como yo quiera. Se tira al piso, llora, se jala los cabellos porque no soporta con la idea de no salirse con la suya, con lo que necesita, con lo que quiere, con ganar, etcétera, ¿no? De adultos también somos así, ¿no, padre? ¿No? Es decir, eso no se pierde, ¿no? No se pierde también. Eso yo creo que eso evoluciona nomás. Eso creo que es parte de lo que nosotros no trabajamos. Somos muy utilitaristas y muy buscaplacer, ¿no? Y cuando lo quiero y lo quiero y lo quiero, porque usted ve un papá peleando por irse a un partido de fútbol con toda su familia, ¿no? Y que me están atrasando y que mis amigos ya llegaron. O sea, es lo mismo que escuchar a un adolescente cuando está queriendo salir a una fiesta y que me están atrasando y que ya llegaron mis amigos. Eso creo que no se pierde, pero en cada tiempo ya lo vamos trabajando en una manera de que ya no es algo que crea un conflicto. El problema es cuando eso sí promueve conflictos en la persona. Y qué interesante y qué importante es, por ejemplo, desmarcándonos un poco de la típica autoayuda, de que todo depende de mí, de que si yo lo quiero yo lo puedo, de que si yo me mentalizo y lo visualizo yo lo logro, que me parecen, pues claro, como ya lo hemos dicho en anteriores capítulos, ideas muy enlatadas que no son aplicables para absolutamente todos los casos. No le podemos decir a los niños de África que ellos no tienen dinero porque no quieren, ¿no? Solamente. Estamos hablando de que la frustración viene cuando entendemos que somos parte de un contexto más amplio que escapa del control nuestro, ¿no? El contexto político de alguien que vive en un país, por ejemplo, en dictadura, no es el mismo contexto de alguien que vive en un país en democracia, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, la frustración en cierto modo también obedece a estos factores externos ante los que no tengo control y ante los que siento que no puedo hacer nada. Con la frustración viene también la impotencia, ¿no? El sentir que esta situación escapa de mis manos, va más allá de lo que yo puedo, me frustro, las cosas no salen como yo quiero, intento controlar todo esto. Vivimos un poco en una época en donde hay muchas más personas con necesidades de querer controlar muchas situaciones, ¿no? La tecnología y muchas otras cosas hacen que podamos creer que podemos tener el control de muchísimas cosas, pero la realidad se impone y nos muestra lo contrario, y es, no podemos
controlar las cosas. Mi pregunta es, ¿cómo puede la espiritualidad ante una persona que sufre porque algo no le salió bien o algo no salió como quería o se siente impotente ante una realidad más grande que él? ¿Cómo puede la espiritualidad resultar ser alivio? ¿Qué piensan ustedes? Algo que la espiritualidad nos enseña es a uno enfrentar, nunca a rendirse. La espiritualidad es muy fuerte en ese tema, enfrentar. Jesús enfrentó la cruz, Jesús enfrentó el Calvario, Jesús enfrentó todo lo que tenía que hacer delante de los maestros de la ley, de los escribas, de los sacerdotes. Jesús enfrentó y nos enseña a enfrentar. Jesús enfrentó la muerte. Así que en la espiritualidad una de las cualidades más fuertes que hay es enfrentar. Uno no busca una espiritualidad para escapar, sino que busca una espiritualidad para enfrentar. Y la espiritualidad cristiana es de mucho enfrentar, que es lo que hablábamos antes con el tema de la parte filosófica estoica. El estoico no enfrenta, evita. El cristiano no evita, enfrenta. Y a veces nosotros damos ese consejo. Evita esas personas que te hacen daño, evita esos momentos que te hacen daño, evita. Eso no te está enseñando nada. Al enfrentar, nos capacitamos en la frustración. No nos hundimos en la frustración. Al enfrentar la frustración, nos capacita. Es como cuando estamos estudiando, por ejemplo, yo soy ingeniero ambiental y en la parte de ingeniería uno estudia cálculo. Y cuando uno hace ejercicios de cálculo, perdón el ejemplo, tal vez a muchos no les interese, pero es una forma de explicarle. Cuando uno hace ejercicio de cálculo, uno se frustra porque son ejercicios a veces muy largos, muy tediosos, y una cosa que uno le falle y el resultado sale incorrecto. Y uno dice, tanto me costó hacer, tanto me costó página tras página resolver este ejercicio para que no salga el resultado, y hay que volverlo a hacer. Y qué difícil es para una persona que nunca se aprobó, nunca se aplazó, nunca reprobó una materia en el colegio y llega a la universidad, se topa con cálculo y se frustra por primera vez académicamente. ¿Cuántas personas que vienen de no tener experiencias de frustración, cuando se topan con las primeras experiencias de fracaso, de frustración, se vienen abajo muy fácilmente y sienten que no sirve para esto? Es que eso es lo importante. La frustración no tiene que ser un motivo para hundirte, tiene que ser un motivo para capacitarte. Porque si la frustración te hace evitar frustrarte de nuevo, no aprendiste nada. En cálculo, tú no puedes quedarte con tu frustración y decir, este ejercicio no me salió. Tú tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta llegar al resultado. Y el que llega al resultado, para el siguiente problema de cálculo, ya se le hace cada vez más sencillo resolverlo. La frustración no tiene que ser una herramienta que nos hunda. La frustración tiene que ser una herramienta que nos capacita. Yo, perdón, ahí quería ver de que hay un tema importante que creo que también permea, no sé cómo decir, afecta varios puntos de la salud mental, que es la comparación, ¿no? Y una parte importante de la frustración es la comparación. La gente se compara siempre con quien siente que pierde. Y entonces, por más que llegue a alcanzar grandes cosas, siempre sentirá que hay alguien que está mejor que él. Y eso puede ser muy frustrante. Y se me vino a la mente, desde el año 2012 hay unas encuestas mundiales sobre felicidad. Gallup es uno de los que se llama esta encuesta, ¿no? Uno de los que patrocinan estas encuestas mundiales. Y es muy interesante porque ellos descubrieron la curva de la felicidad en relación a la felicidad y el dinero. Porque se hace todos los años. En uno de los años se hace esta comparación, felicidad y dinero, ¿no? Y evidentemente en la curva de felicidad y dinero, donde tenés felicidad y dinero, digamos así, pensándolo en estas curvas que se grafican, empieza a tener una claridad en la parte baja ascendente. Mientras más dinero, más felicidad, o al revés. Mientras menos capacidad económica, más situaciones que te pueden llevar a sentirte que no sos feliz, porque no tienes acceso a la educación, porque se te enferma un hijo y no hay cómo curarlo porque no se puede acceder a la salud, peor en países tercermundistas. Pero llega un punto de esta curva que va en ascenso, que llega un punto en que empieza a ser así plano. No importa cuánto dinero
crezca, ya la felicidad no aumenta nada. Es una cosa bien interesante porque lo cual significa que un ser humano que tiene un buen trabajo, le da para pagar sus gastos comunes, un seguro de salud y un seguro de largo plazo para una jubilación, por ejemplo, en un país tercermundista, vamos a decirlo así, como en el que vivimos nosotros, a nivel de felicidad no va a ser tan distinto como el magnate que vive en la gran manzana de Nueva York y que tiene todas las excentricidades de dinero a nivel de felicidad. Pero el ser humano piensa y se compara, que ya puede tener si querés, lo económicamente necesario para ser feliz, por la comparación inagotable de que el que tiene más es más feliz y siempre el que tiene más, y nunca llegar a darme cuenta, yo ya con lo que tengo puedo ser feliz. Creo que es una cosa que puede llenar de mucha frustración. Y en eso los sacerdotes, Fray, nos dan una lección, porque el sacerdote hace voto de pobreza. Y no sé vos, Roque, pero yo muchísimos sacerdotes que he conocido los he visto muy felices. Plenos. Se los ve plenos porque están libres de ese tipo de condicionamientos, ¿no? Que impiden muchas veces la misión. El rato que la ambición entra en una cuestión de misión, empieza a desvirtuarse mucho el propósito y muchas prácticas suelen caer en prácticas poco éticas y poco, ¿no? Por tener más. Justamente por tener más, ¿no? Pero porque es la comparación, la ¿no? misión se ve comprometida. Ese tiene más que yo Sí, necesito, no puedo yo tener menos. Y esa frustración puede hacer a gente, vos y yo, y usted, padre, seguro también, hemos atendido personas con mucho dinero que no viven felices, que no se sienten satisfechas, que no se sienten a gusto, que no se sienten contentas con lo que tienen. Pero como el ser humano es ser humano, no importa en qué contexto está, yo creo que este tema también va migrando. No sé qué pensás vos, Fray. Es decir, porque pensar que el sacerdote, por el hecho de hacer voto de pobreza, no envidia, no se compara, sería un poco ingenuo. No sé qué piensas. Y depende mucho del hogar que viene, ¿no? Claro. El hogar que viene marca mucho la vida del sacerdote. El sacerdote puede hacer votos de pobreza, pero por dentro ser el más renegado de todos o el más resentido de todos y siempre andar enojados con los que tienen porque nunca tuvo. O sea, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que una frase que resume lo que Ricky dijo es: la gente se olvida de ser feliz por lo que es para poner su felicidad en lo que tiene. Porque el que es feliz por lo que es, con lo que tiene, no depende su felicidad. Puede tener mucho o puede tener poco, sabe quién es. Y esto es lo más importante. Recuerde que el ser, la palabra ser, es muy utilizada dentro de la filosofía, pero el cristianismo adoptó mucho la filosofía y el ser. Nosotros somos, mire esta palabra hermosa, soy. Y soy feliz con quien soy. No soy feliz con lo que tengo. Porque usted puede encontrar gente infeliz muy rica, gente infeliz muy pobre. O puede encontrar el otro lado, gente muy feliz que es rica y gente muy feliz que es pobre. O sea, eso no. El que es feliz con lo que es feliz en toda situación. Por eso San Pablo dice, en la abundancia o en la carencia, o sea, eso a mí no me afectó. Ya sea en la abundancia, ya sea en la carencia, eso a mí no me afectó, porque San Pablo tenía muy claro quién era delante de Cristo Jesús. Yo creo que un elemento de la espiritualidad que viene muy bien a la frustración es la idea de sentir que somos hechuras y que tenemos un Padre que nos cuida y que Él va a saber qué hacer y Él tiene el control. Y es muy interesante eso, ¿no? Cuando una persona siente que tiene que tener el control todo calculado para que no le pase nada y para evitar cualquier cosa que pueda resultarle frustrante, soltar esa carga y entender que Dios, desde donde está y en su naturaleza, tiene muchísimas más cosas ante las cuales poder tener el control. ¿Cuántos padres sufren? Y no desde una visión pasiva. Eso hay que entender. No estamos hablando que nuestra confianza en el Señor, que Él es mi todo, que Él es la respuesta de todo, no desde una visión pasiva, porque muchos también malinterpretan eso. Correcto. No, al final Dios lo va a resolver todo. O sea, yo pasivamente no voy a hacer nada, no. Desde una visión activa yo sé quién es mi todo.
La gracia es cooperante. Desde una visión activa, yo sé quién es el Señor y mi Salvador, el único que puede rescatarme, pero desde una visión activa. Y es ahí donde entendemos la frase de San Agustín, si no me equivoco: Dios no quiere salvarte sin tu ayuda. Esta frase es hermosa. Dios no quiere salvarnos sin nuestra ayuda, sin nuestra participación. La salvación viene con la participación, con la parte activa del ser humano. Por eso la espiritualidad ordena esta visión nuestra de nuestra vida, es decir, qué cosas por estar controlando lo que no está en mis manos, termino descuidando lo que sí está en mis manos. Pero volviendo un poquito a este tema, pienso yo en mis hijas, y es un tema también de todos los papás, que tenemos más de una hija, ¿no? O más de un hijo. Yo tengo 4, y es muy, muy normal que los niños se comparen, ¿no? ¿Por qué a ella le das y a mí no? ¿Por qué a ella le decís que haga y a mí no? ¿Por qué solamente yo tengo que hacer y vos no? Hay niños que son más comparadores que otros, ¿no? Usualmente los más grandecitos, a quienes normalmente le ponemos más responsabilidades, también se comparan con los más pequeños y se sienten que es injusto, ¿no? Y entender muchas veces que los papás necesitamos, sí, cuidar la justicia en la familia, pero más que cuidar la justicia, creo que le ayuda mucho a los niños sentirse particularmente amados. Porque muchas veces esto de a mí sí y a mí no, ¿por qué a mí sí, por qué a mí no? Es muchas veces un niño que se está sintiendo un poquito menos amado. Y lo dice. Entonces, en Dios, todos hermanos, hijos de Él, tenemos esa capacidad, o Él tiene esa capacidad. Cuando uno se acerca, Dios te hace sentir amado bien, bien particularmente, bien específicamente, de manera única. Te ama el Señor. Cuando uno se siente así, ya no es necesario compararse con nadie. Es muy interesante cómo se sana esto, ¿no? De que, ok, Él tiene esto. A veces ustedes saben que en la vida espiritual hay quienes envidian ya no las cuestiones económicas, sino las cuestiones espirituales. Envidio que hermano tiene un don, tiene un carisma especial para orar por los enfermos, para predicar, para la música. Y a veces hay envidias ahí. Cuando las personas nos entregamos a Dios y vemos esta visión más grande de la iglesia como un cuerpo, como decía San Pablo, que todos somos distintos pero parte de, Dios te hace sentir especialmente amado a vos, no necesita compararse con nadie, se siente que está donde tiene que estar. Es bueno que una persona se sienta envidia. ¿Por qué? Porque es el mejor marcador de que tu vida espiritual está mal, de que necesitas más ayuda. A ver, una persona lejos de la fe, que no tiene nada que ver con la fe, y que tú atiendes como psicólogo, y que viene y te dice: tengo envidia de mi hermano, tengo envidia de mi hermana, tengo envidia. Qué bueno que entienda que tiene envidia. Porque para mí es más peligroso una persona que es envidiosa y no lo acepta. No lo entiende, sí. Así que qué bueno, y hacerle ver, qué bueno que me lo diga, que usted tiene envidia, porque ¿sabe qué? Porque usted está diciendo: necesito ayuda. Así que una persona dentro de la vida de la fe o fuera de la vida de fe que dice: tengo envidia, me comparo y todo eso, qué bueno que venga a decírmelo. ¿Sabe por qué? Porque usted está buscando ayuda, que va mucho con el ser amado. Hay algo en teología que es maravilloso. Si usted quiere manejar bicicleta, ¿qué es lo que hace? Bicicletea. O si usted quiere aprender a nadar, ¿qué es lo que hace? Nada. Si usted quiere aprender a amar, ¿qué es lo que hace? ¿Amar? No. Se deja amar. Dejarse amar. Para aprender a amar, primero yo tengo que ser amado. Y el único que me ama perfectamente es Dios. El bebé no ama a su madre, sino que aprende a amar por el amor que le da su madre. El bebé no ama a su padre, sino que aprende a responder con amor por el amor que le da su padre. Solo nosotros aprendemos a amar cuando somos amados. Así que una persona que es envidiosa, ¿qué es lo que está diciendo? Necesito ser amado. Y encuentran ese ser amado cuando uno los escucha, cuando uno los apoya, cuando uno los ayuda. Claro, no un amor de pareja, pero un amor de hermano, un amor de una persona que busca tu bien. Y luego ella busca ese amor en su familia sin necesidad de compararse, sin necesidad de envidiar. Así que yo creo que también es bueno que estos signos salgan a flote para que la persona diga: necesito ayuda.
es el mejor. Porque una persona que es envidiosa, que se compara y no lo quiere aceptar, para mí es mucho más peligroso. Hay otro malestar que también está asociado al sufrimiento humano y que no estamos libres absolutamente ninguno de nosotros de padecerlo, que es la pérdida, ¿no? De hecho, hay algunos estudios de que hablan, no lo recuerdo muy bien el estudio específicamente, pero dicen que un ser humano en promedio a lo largo de toda su vida sufre más o menos 120 pérdidas. Desde perder una mascota hasta perder un trabajo, desde perder una relación de pareja, hasta perder una oportunidad de estudiar afuera, hasta perder amigos, entre otras cosas, ¿no? La pérdida genera en el ser humano una sensación de vacío que le cuesta mucho recuperarse, porque está un poco relacionado con el concepto del apego, ¿no? Al que vos hacías referencia hace un momento. Vos decías, el hijo no ama a su mamá, se apega a la mamá. O sea, lo primero que hay es un apego. El apego va a ser la base a través de la cual vamos aprendiendo el arte de amar. Pero el amor como tal es un proceso muy complejo que un niño no desarrolla. Lo primero que desarrolla es el apego. Pero los seres humanos tenemos tan instalado el tema del apego que hasta por una cuestión de supervivencia lo hacemos, nos aferramos a lo que nos puede brindar seguridad, garantía, estabilidad, que en la vida adulta no cambia mucho. Nos apegamos a las cosas que nos generan la seguridad, la certeza, que muchas veces en nuestra vida, en una situación de incertidumbre, necesita nuestra vida eso. Y parte de lo que nos hace sufrir es este tema del desapegarnos a eso, a lo que estábamos muy apegados, a aquello a lo que habíamos instalado mucha seguridad, mucha expectativa de que sea una garantía para nosotros. Yo me pregunto, en todo este malestar, toda esta pérdida y todo esto que hemos dicho, ¿cómo se entiende y cómo la espiritualidad puede ayudar a una persona doliente que está pasando por una pérdida? Creo que en líneas generales la iglesia misma tiene respuestas a este tipo de cosas, mismo las exequias, las novenas, entre otras cosas, ¿no? Pero digo, para una persona que está pasando por esto, ¿qué aspecto de la espiritualidad puede representar ser un alivio o una fuente de aprendizaje? Aquí entre nosotros, perdón, Fray, que lo exponga un poco, pero bueno, quienes lo conocemos sabemos esto. Entre nosotros tres, el único que se ha expuesto a perder a sus papás, a los dos, es usted, ¿no? Y quizás podría darnos un poco esa perspectiva de lo que me gustó lo que decías, desapegarte y sostener el amor igual. Lo que cuesta es el desapego porque el amor normalmente continuará, ¿no? Entonces no sé si nos podrías compartir, Fray. La pérdida más fuerte para mí fue más mi mami que mi papá, ¿no? Porque por el mismo tema del apego, ¿no? El mismo tema del apego y el amor, con mi papá compartí, sí, tanto como con mi mami, no. Y con mi mami hay toda una historia de momentos muy duros de la vida que ella estuvo ahí luchándola, así que es una referencia mucho más fuerte que con mi papá. Así que la pérdida de mi mami para mí fue muy fuerte, fue algo muy doloroso y hasta muy duro, como para cualquier persona que pierde a un ser querido. Así que en ese sentido, este apego a mi mami, este quebrar, y sobre todo en esa situación cuando estábamos en la clínica y nos dicen, falleció. Ese momento es un momento que rebasa toda razón, toda emoción. O sea, ver a una mujer fuerte, trabajadora, luchadora, y ahora verla en la condición mínima, hasta la muerte, eso te rebasa. Vos quedás en una situación donde vos no podés controlar ni tus pensamientos, ni qué vas a hacer. O sea, ese rato es como que se apaga la historia, es un momento en que la película se frena, en vez de dar vuelta la película, es como que todo se frena. Y creo que es bueno ese freno. Es más o menos ese silencio de Jesucristo que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, mamá, has estado tanto, o sea, ¿dónde está esta mujer? ¿Qué pasa con esta mujer?
Y a pesar de que lo que uno conoce en la fe, a pesar de lo que uno aprende en la palabra del Señor, a pesar de lo que uno encuentra en la oración, ese momento es como un momento donde un switch hace tac. Así que para mí ese momento fue muy duro. Para mí ese momento fue muy duro y más duro todavía porque yo soy el sacerdote. Así que mis hermanos que lloraban, yo tenía que, como sacerdote y como hermano, estar con ellos, ¿no? Y estar bien. Y luego celebrar la misa. Cuando uno celebra para otro, uno ve el dolor de la gente, pero es distinto cuando es tu dolor. Así que son situaciones en las cuales uno enfrenta, de todas las situaciones más duras de su vida, yo creo que esa es una de las situaciones más marcante, no es marcante, más determinante, pero que sobrepasa a todas las demás. Por eso es que la gente le cuesta. Y una de las cosas que yo he aprendido es algo que la iglesia nos da como un tesoro, que es el duelo, y que mucha gente no lo hace. Y mucha gente no lo hace, y ahí sí puedo hablar de una forma un poco dura contra nuestros hermanos no católicos, no en un sentido de denigrarlos, pero dura porque llegan incluso a la ignorancia al hablar así, cuando dicen, no lloren, que los muertos lloren a sus muertos. ¿Qué enseñanza más ignorante que es esta? Usted va al Evangelio de San Juan, capítulo 11, cuando Jesús va a ver a Lázaro y le dice, lleva 4 días muerto. ¿Qué dice el Evangelio? El mismo Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró porque había perdido a un ser querido, a un ser cercano. Jesús lloró. Si Jesús lloró es porque sabe que eso está bien, porque sabe que eso ayuda al alma. Ahora también Él sabe en otros momentos donde están llorando, Él los calla. Sabe también que esas lágrimas de desesperación no son buenas. Las lágrimas de desahogo son buenas. Las lágrimas de desesperación son las dañinas. Así que por eso es que en la iglesia el duelo es tan importante. Y una de las cosas que yo le digo en plena celebración a la gente es llore. No se lo guarde. No escuche a toda esa gente que le dijo, no llores. Eso es muy dañino. Eso es tragarse emociones, sentimientos que luego van a brotar de otra manera que sí pueden afectar negativamente tu vida. Así que llorar es bueno. Llorar para desahogarte y para luego darte cuenta de que tu ser amado ahora está mucho mejor de lo que estaría. Ya sea por la edad, por la enfermedad que tenía, por los problemas que estaba pasando, por las situaciones que estaba viviendo, ahora está mucho mejor. Y ese duelo te lleva a reconocer, si amo a esta persona, quiero lo que está ahora experimentando, que es mejor que estar aquí. Yo me pregunto, Ricky, no sé qué pensás vos, que la pérdida, el duelo es una realidad que como bien decía Fray, derriba todo concepto, raciocinio y hasta personaje que uno se ha podido armar en la vida con relación a estas cosas. Y a mí me llama mucho la atención el componente social del proceso de duelo que la iglesia muchas veces invita a hacer, porque el velorio, las exequias, la novena, no son cosas que se viven solos, sino en compañía de la comunidad, ¿no? De la familia, de la tribu, de los amigos, de la gente que ha querido a la persona que fallece o a la familia doliente de alguna forma, ¿no? Fíjate cómo es tradición ir a la familia doliente en primer lugar cuando uno llega a un velorio, por ejemplo. Yo me pregunto qué importancia tiene la parte social en la elaboración misma del duelo y qué nos puede decir la espiritualidad a propósito de eso. Si la experiencia del duelo, de la pérdida, debe ser o no una experiencia personal solamente. Consolar creo que es una habilidad que uno no la tiene innata. Creo que uno la va desarrollando y creo que es una habilidad adulta. Yo recuerdo en colegio,
nosotros, bueno, fuimos, por ejemplo, recuerdo bien, al el funeral de la mamá de un compañero, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, con tanta vergüenza, recuerdo ese momento, de acercarme a mi compañero, darle la mano, no saber qué decir y decirle felicidades. ¿Por qué me salió a decir eso? No sé, o sea, porque no tenía la capacidad de consolar, de estar, de no saber qué hacer con el que llora, con el que sufre, con el que está ahí. Y hay gente ¿no? que dice, ay, no, yo no voy porque no me gusta ir a los velorios. Y yo me pregunto, ¿a quién le gusta ir a un velorio? No lo hacemos porque nos gusta, hacemos porque creemos que es importante, lo hacemos porque estamos convencidos de que es algo bueno y necesario para la persona. Y creo que también es parte, como digo, una habilidad adulta que vamos desarrollando con la empatía, que vamos desarrollando con esta sensación de comunidad, pero también porque mientras vamos creciendo alguien se nos va a morir y algún día vamos a estar también ahí y va a ser más fácil entender todo este tema social del pésame que se habla acá en nuestro medio, ¿verdad? Dar los pésames, porque uno los ha podido recibir luego también, ¿no? La palabra condolencia, de hecho, tiene que ver con doler con alguien, ¿no? Correcto. Condolencia, la palabra condolencia. Y mis algo, condolencias. algo que tal vez estamos pasando de largo, la comunidad. Qué importante que es la comunidad. En los velorios y en todo lo que celebro, de verdad que las palabras sobran en esa situación. Como le digo, en ese momento uno está apagado. Pero qué bueno y qué sanador que son los abrazos. ¿No te acordás lo que te dicen? Pero Pero sí, sabés quiénes estaban. ¿quién te abrazó? Claro, sabes quién te abrazó. Y eso a veces nosotros nos olvidamos. La parte comunitaria, por eso es que la iglesia, la comunidad es tan fuerte. Lo más fuerte que tenemos es la celebración eucarística, que es la reunión de la comunidad, de la asamblea en torno a Cristo. Así que cuando alguien viene y te abraza, eso es importante en este momento de duelo. Es más importante que llegar y darle una frase así, porque hay gente que hasta practica, ¿no? Una frase en un velorio de, sí, pero tú sabes que ahora tu mamá, tu papá, tu hermanito, tu hijito, es un angelito. ¿Qué frase más tonta y hasta peligrosa? Sí. De nuevo, hay cosas que la gente dice como un eslogan y que lo anda repitiendo y no se da cuenta del daño que causa al decir eso. Eso de decirle a alguien, tu papá, tu mamá o tu hermanito o tu hijito ahora es un angelito, hace que la persona crea que ese angelito está todos los días en su casa. Ay, hoy sentí a mi hijo, es un angelito que me está acompañando todos los días. Eso es hasta dañar mentalmente a una persona. Porque querés apegarte a algo que puede ser muy peligroso. Pero la gente lo dice con tal así, como si estuviera diciendo la frase más célebre de la historia. Tranquilo, hermano, tranquila, mija. Ya su hijo es un angelito, ya su papá es un angelito. Y lo estoy dañando. Lo estoy dañando, lo sigo apegando y lo estoy llenando de falsas esperanzas. La comunidad es importante no por las palabras que te dicen en ese momento, sino por la presencia. Y ese abrazo es sanador. Y usted va a ver que cuando abrazan al doliente, sí o sí llora. Pero luego queda así como que... ¿Cuántas personas, por ejemplo, en otro tipo de pérdidas, que no necesariamente es la muerte? Antes de pasar a otro, perdón. No voy a pasar a otra. Lo que quiero decir es, la pérdida también es, por ejemplo, una ruptura amorosa. Y en la ruptura amorosa o en la gente que se divorcia o se separa o lo que fuera, normalmente tiende a ir a su tribu, ¿no? Cuando se separa la persona con la que se separó, normalmente busca a su familia, normalmente busca a sus amigos, vuelve como un poco vuelve a la casa de sus padres. Además de que físicamente vuelve a la casa de sus padres. De hecho, personas que, no sé, yo conocí, por ejemplo, varias parejas. Una de ellas que más me recuerdo es ella cruceña, él mexicano, y allá se separan, se divorcian, ellos se casan acá y se van para allá, no tenían hijos. Y cuando se separa, es como que ella dice, ok, ¿qué hago acá? Yo acá solamente estaba por él. Yo voy a volver a mi casa, voy a volver a mi país. Yo puedo tener mejores oportunidades acá y todo lo demás, pero voy a necesitar un tiempo de estar con los míos, ¿no? Y qué importante saber que alrededor nuestro, en este momento, pueden haber personas dolientes necesitadas de esa comunidad a la que estamos haciendo referencia. Y creemos que la superación de una ruptura solamente es algo que se vive de forma personal. Y la verdad es que no. Ningún dolor es totalmente ajeno
como para vivirse en el silencio, en la individualidad del ser humano. En la iglesia hay un concepto o una... es parte del credo, la comunión de los santos. Y en la comunión de los santos nosotros creemos que estas tres iglesias, la iglesia que peregrina, la iglesia que purga y la iglesia que está en el cielo con el Señor, ¿verdad? Triunfante. Ajá, la triunfante. Y cuando celebramos la Eucaristía, la iglesia cree que se celebra con toda la iglesia, total, las tres, digamos, ¿no? Y eso, sí, no es, digamos, como decías lo del angelito, es una realidad de fe, de saber que en la comunidad estamos no solo con nuestros seres queridos, quienes queremos. Por ejemplo, yo hablé hace un ratito de San Maximiliano Kolbe, por ejemplo, ¿no? Al fraile le encanta, obviamente, Santo Domingo, San Vicente de Ferrer. Y cuando uno tiene a veces conciencia que en la Eucaristía nos encontramos también con los santos, nos encontramos con nuestros seres queridos que están o purgando o con el Señor, este concepto de comunidad reunida delante del Señor y también los que estamos acá, nos da también una sensación de consuelo comunitario importante. Otro malestar psicológico muy común en nuestra época, incluso muy común entre gente de fe, es la culpa, ¿no? ¿Cuánta gente, por diferentes razones, siente que las cosas en su vida pudieron haber pasado de otro modo y les gobierna una sensación de pesadez, como si hubiese un dedo apuntándole continuamente a sí mismo por algo que debieron haber hecho mejor y no lo hicieron? La culpa representa un malestar agudo muy importante para las personas. De hecho, cuanto más tiempo se queda la culpa en la persona, más indigno tiende a sentirse, menos autoestima tiende a tener y menos capaz se logra sentir ante una situación parecida cuando se le presenta en el futuro. Yo me pregunto de qué forma la espiritualidad puede ser una fuente de alivio para una persona que la culpa la tiene tomada de alguna manera. ¿Qué piensan ustedes? Ahí la espiritualidad entraría sobre todo en el tema redentor de Jesucristo. Ese tema que te cubre, donde tú encuentras descanso. La culpa es más mental. Es algo que tú de cierta manera te revientas la cabeza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese por qué no tiene nunca una respuesta. Y por eso es que si no lo hubiera hecho, pero ¿por qué lo hice? ¿Y por qué? O sea, es una tortura mental. Y llegas a repetírtela tanto que ya se hace un esquema mental. Así que por eso es que la gente, tú le puedes hablar muchas veces de decirle no fue tu culpa, que lo hiciste por ignorancia, que no lo pensaste bien, y a Dios te perdonó, ya te has confesado 100 veces, pero la persona se lleva torturando tanto tiempo, todos los días, repitiendo la misma idea que se convierte en un esquema mental, o sea, se convierte en parte de la parte psicológica de la persona, y eso es lo que le cuesta soltar, porque hasta se convierte en una realidad siendo de que es una ilusión. Y es ahí donde la parte espiritual viene a redimir esa tortura mental, esa experiencia ilusoria que te hace creer que es una verdad, y la redención de Cristo, el que viene a cubrirte, el que viene a rescatarte, la parte redentora de Cristo es la que te hace descansar tu mente. La parte redentora de Cristo es la que te hace darte cuenta, así como Pedro, de lo que ha hecho y de que hasta ahí llega. Yo quiero pensar no solo en los que sienten culpa y tienen un malestar importante, sino en otros dos tipos de personas relacionados con esa. La primera sería el que echa culpas a otros, carga la culpa en los demás, ¿no? Y todo lo que le pasa tiene que ver con la culpa de otro y vive pues así, sintiendo de que es culpa de los demás lo que a mí me pasa, ¿no? Una posición de víctima. De víctima, exactamente, que va a hacer que la persona quede como inmóvil. Una persona que siente no puedo hacer nada por culpa de esto, ya no puedo hacer nada por lo que me pasó. Eso ya lo hablamos en la primera, bastante. Sí. El victimismo, hablemos de la culpa sí. Para saltar y al otro. Y el otro punto relacionado con la culpa no solo es el que echa culpas en los otros,
sino aquel que, por ejemplo, pienso en un matrimonio que uno de los dos falló y el otro no perdona. El que no perdona puede hacer sentir a este cada vez más culpable. Perdono, o sea, el perdón y la culpa pueden ser contrapuestos, ¿no? No te perdono y por lo tanto vos te sentís culpable porque yo no te perdono. Ahí hay que entender que ambos conceptos se los puede trabajar individualmente. Yo puedo perdonar sin que el otro me pida perdón y yo puedo soltar la culpa sin que el otro me perdone. Creo que ese concepto de que lo puedo trabajar interiormente yo puede ser muy saludable para muchas personas. Otro malestar psicológico, no diría muy propio de la época, quizás bastante en otros contextos y en otras épocas se ha suscitado mucho, que es el tema de la psicosis, ¿no? ¿A qué entendemos o cómo entendemos la psicosis? La psicosis es una patología de la salud mental que se caracteriza fundamentalmente cuando una persona se disocia de la realidad. Es decir, cuando esta persona tiene, por ejemplo, ideas que no corresponden en lo absoluto con la realidad, como creerse Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, la psicosis vienen a ser estas personas que se comportan de tal modo que se basan en ciertas ideas que son totalmente irracionales, ¿no? Pueden haber algunos niveles, ¿no? Estamos hablando de las personas que andan por la calle hablando solas, ¿no? Son como las figuras más representativas de esta patología, pero no necesariamente, quiero decir, ¿no? Hay una serie de personas que se mueven en el ámbito de la psicosis. No tienen que llegar a estar en la calle para tener psicosis. Correcto, hay personas que tienen psicosis o que son psicóticas y aunque no lo sepan, son funcionales, ¿no? En la vida diaria, pueden trabajar, pueden hacer cosas, pero efectivamente no interpretan la realidad del mismo modo en que, bueno, muchos otros que no lo son, pues la interpretan. Hay trastornos específicos o enfermedades mentales como la esquizofrenia o como incluso la paranoia, incluso hasta el trastorno bipolar en la etapa maníaca puede también estar absolutamente fuera de la realidad, ¿no es cierto? Y pueden ser también temporales, Roque, ¿no? Hay gente que tiene brotes psicóticos, ¿no? Y que en un determinado momento de la vida, por alguna situación específica, y que con un tratamiento y un acompañamiento pueden retomar su vida. Claro, ¿no? pensemos por ejemplo las personas que sufrieron una pérdida muy importante y siguen escuchando a su papá en la casa, siguen escuchando a su mamá en la casa. Se trata efectivamente de alucinaciones auditivas, ¿no? Lo que fuera, pero que, bueno, sí puede haber como una sintomatología psicótica en ese sentido propio del no querer aceptar que eso pasó, efectivamente, como que se aferran a la idea de que eso no ha pasado, de que la muerte no fue, y eso hace una ruptura mental con la realidad que no se permite asociarse con ella. Y con ayuda se puede avanzar, se puede trabajar, se puede crecer, y hay gente que con ayuda puede mantenerse también así tristemente. Eso es un poco misterioso el tema psicótico. Lo que pasa es que ha tenido una mala fama la espiritualidad en los problemas psicóticos, eso iba a decir, porque sí. Como muchas veces la psicosis tiene un delirio religioso, como ser Jesucristo, ser el Salvador o lo que fuera, uno creería que la espiritualidad le hace mal porque le hace generar brotes a estas personas. Y la verdad es que no. Cuando se vive una espiritualidad en un sentido positivo, nosotros que hemos vivido muchos años de comunidad católica, de comunidad religiosa, vienen muchas veces psicóticos a las comunidades, ¿no? Y es normal, es común. Y creo que en pocos lugares han logrado una inclusión tan interesante como cuando la viven dentro de las comunidades religiosas, ¿no? Experimentan el sentido de comunidad, experimentan el sentido de relacionamiento entre los demás, experimentan ese abrazo de paz, o sea, la gente no le huye, o por lo menos no en principio, o no necesariamente, como en el resto de las esferas de la sociedad. Y creo que, más bien, como las investigaciones así lo afirman, gozar de una sana espiritualidad y de una comunidad es un factor de protección para las personas con psicosis. Se le atribuye muchas veces como hasta posesiones demoníacas, y creo que en la iglesia también han habido malas interpretaciones a lo largo de los siglos, pero hasta hoy por hoy una persona que tiene algún delirio a veces buscan al sacerdote pensando que tiene que ver con una cuestión que no es humana, como una enfermedad mental, sino como una cuestión espiritual, ¿no? Es que es más fácil también en un ataque psicótico decir, mi familiar está endemoniado, mi familiar está poseído.
y la opinión pública, que es la más dañina, la del vecino, la de la comadre. A mí me parece increíble en estos temas, en todos estos temas que estamos hablando, y por eso es que estamos desarrollando este libro, porque generalmente escuchamos más la opinión pública que la opinión profesional. Y con esa excusa de, no, los médicos solo quieren sacarte dinero, no, los médicos solo quieren venderte medicamentos caros y las farmacéuticas ganan. Algo debe tener de real que hayan ganancias extremas en ciertas cosas, pero hay algo que tiene de real. Hay una persona que ha estudiado y se ha preparado durante muchos años para atender estos casos. Y es ahí donde yo no puedo estar escuchando a mi vecina que no tiene nada ordenado en su vida y que viene a darme consejo de que está endemoniada, una persona que tiene un ataque psicótico. A mí me toca atender a mucha gente que me dice, padre, mi hijo está endemoniado, padre, mi hija está endemoniada, padre, de un momento a otro parece que nos han hecho un brujerío porque mi vecina me dijo que vio una persona que pasó por la calle y que no era de la zona y parece que alguna maldad. O sea, mire, todo ese desarrollo de historias para decir mi hijo está endemoniado cuando lo que tiene es un ataque psicótico. Y por no atenderlo en su momento a la persona se va dañando, porque si yo creo realidades falsas en mí y mientras más las repito, más daño mi psique. Y si se dan cuenta, llegamos acá a la psicosis después de hablar de temas que dañan la psique. Gente que se culpa, gente que no sabe perdonar, gente que revive en su pasado, gente que se victimiza, o sea, casi todos los temas anteriores te llevan a una psicosis cuando tú no sabes trabajarlo. Claro, porque la gente dice, Roque, a veces siento que me estoy volviendo loca, a veces siento que estoy desvariando, a veces siento que mis patitos no están alineados, dice la gente, ¿no? Entonces, claro, la psicosis no es algo propio solamente de esa gente que uno ve caminando en la calle, sino que es muchas veces el sufrimiento agudo que no se encuentra sostenido y contenido en nuestra vida, uno termina haciendo clic con la realidad y se pasa una raya, ¿no? Yo recuerdo a un profesor nuestro, Roque, el doctor Juan Luis Linares, hablando, un gran estudioso también y atendiendo, director de un hospital psiquiátrico por muchos años, hablar dos cosas que me impresionaron. La primera es, decía él, yo me he rodeado de psicóticos casi toda mi vida, y prácticamente nunca he visto, o muy raras veces, no nunca, psicóticos peligrosos, que es distinto de los psicópatas, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero psicóticos que sí o sí, hay gente como la que tiene terror a los loquitos, por así decir, porque piensan que sí o sí son violentos, que sí o sí van a hacerle daño, que sí o sí... Me impresionó esto, ¿no? De alguien que viene con ese tipo de experiencia. Y también me pareció tan interesante porque él tiene todo un abordaje familiar de la psicosis, familiar, ¿no? Cómo la familia puede crear psicosis en sus miembros, es muy interesante. De hecho, la terapia familiar, la primera enfermedad mental que trata y en la que se inspira mucho en la esquizofrenia. En la esquizofrenia, correcto. En la psicosis. Para mirar un poco esto del doble vínculo, ¿no? Pero sí. Me gustó porque, claro, él decía, hay gente que se ve tan enfrascada, encerrada en la familia sin escapatoria, porque la familia a veces tiene ese componente de una manipulación sin escapatoria, ¿no? Que entonces piensa, por así decirlo, es más fácil irme a otro lado que vivir esta realidad. ¿Cuánta gente en sus familias vive desconfirmada, ¿no? Es decir, estas personas que sienten que están pintadas en la casa, a las que no se le da mucha importancia, a las que no se le pregunta cómo estás, a las que no se le mira a los ojos. Y algunos libros de terapia familiar han afirmado de que ese tipo de prácticas psicotizan a los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque mi yo se construye a partir de la mirada de los demás, de que los demás reconozcan en mí quién yo soy. Esas son las primeras ideas que yo tengo de quién yo soy, pero si esas imágenes no me devuelven a mí una idea de quién yo soy, yo voy a tender a inventarme un yo soy totalmente distinto a la realidad. Y para terminar, yo creo este tema de la psicosis, creo que la idea ya es básica. Recordemos, por eso les hablaba de buscar a un buen profesional. Fuera de la parte psicológica está también la parte biológica.
Muchos casos me han traído de mujeres ya mayores que me dicen, padre, mi esposa está endemoniada, padre, mi hija está endemoniada, está peleando con su esposo, se han separado porque ella ve cosas. Recuerde que a ciertas edades la mujer tiene ataques hormonales tan intensos, que es lo que se llama la menopausia, que esto causa cambios químicos en el cerebro que las hace poner hasta psicóticas. Y esto a veces nadie lo habla. Así que una de las cosas que yo le pregunto a las personas, ¿cuántos años tiene, señora? Y a veces eso les da vergüenza decir, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Señora, ¿está empezando su menopausia? Sí, ¿cómo sabe? Estos son uno de los efectos. Mucha gente ni siquiera es psicológico lo que está viviendo. Ni siquiera es un brujerío lo que está viviendo, ni siquiera es una posesión lo que está viviendo, sino porque está en este momento de la menopausia que le afecta sí o sí el cerebro por los cambios químicos y hormonales que hay, y por eso es que estas personas comienzan a ver cosas raras, a sentir cosas raras, a sentir que los persiguen, y hay un cambio brusco en la parte mental, y esto muchas veces no se dejan ayudar en su momento. Hablemos de la ansiedad y el miedo como un malestar psicológico que es muy propio de la época. ¿Quién no tiene alrededor suyo una persona que dice que se encuentra ansiosa? ¿Quién no ha sentido esa sensación de alerta, de peligro, que no nos permite dormir, que no nos permite concentrarnos, en las que nos encontramos sobrepensando sobre algo ante lo que no podemos parar de pensar? Y creo yo que la ansiedad, como un síntoma muy propio de la época, la espiritualidad es un recurso fundamental para encontrar alivio. El miedo es una cuestión humana, súper presente en la Biblia. De las frases que más repite la Biblia es, no tengan miedo. Desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo cuando está caminando sobre las aguas, por Alrededor ejemplo, de 100 veces creo que dice la Biblia, no tengan miedo. No tengo el dato, pero muchísimas son, desde el principio hasta el final, ¿no? El no tengan miedo, porque el miedo es una realidad humana muy profunda y muy natural, si querés, ¿no? Se desarrolla desde el primer momento, es una emoción básica, está presente desde el principio, porque el miedo nos previene cosas. Está ligada a la supervivencia. Exacto, a la supervivencia, nos previene de muchísimas cosas el miedo, es decir, es útil. Pero en la medida que se va creciendo, el miedo, que ya no es una reacción química mental frente a lo que me pasa, sino que está patrocinado por ideas, está patrocinado por experiencias pasadas, ¿no? Pasé por una calle y me mordió un perro, jamás vuelvo a pasar por esa calle, o si paso por esta calle, paso muy rápido y paso al otro lado de la vereda donde me mordió el perro porque tengo miedo, ¿no? Y entonces, esas experiencias... Eso pasa con la infidelidad, exacto, eso pasa con cualquier las experiencias. Experiencia desagradable que haya vivido. Experiencias sobre todo de vulnerabilidad, ¿no? Sí, claro. De vulnerabilidad. Más que desagradable. Solo desagradable, no. Claro, un trauma, el tema del trauma, yo atiendo muchísimas parejas con infidelidad y les explico esto, ¿no? El trauma tiene el miedo de base, el miedo a nunca más volver a pasar por esto. Y por eso es que cuesta tanto a la persona que la engañaron salir de ese lugar de terror, de que quizás no me ha dicho toda la verdad, quizás todavía sigue, quizás puede haber, y tienen miedo constantemente, ¿verdad? Y por eso lo peor que le pueden hacer a una persona con miedo es decirle, no hable de su miedo. Tráguese ese miedo, no piense en esas cosas. Es lo mismo de no lloren, no piense, no tenga miedo, pero en el sentido como que me dicen no tengo miedo, se me acabó el miedo. No. Si lo importante es hablar de qué es lo que me atemoriza, que es aquello que yo siento que puede venir mal después. Cuando yo logro conectar, hablar, decir eso, normalmente eso va a tender a regularse un poco más. A mí siempre me ha gustado ver la ansiedad como un sistema de alarma. Pensemos en una casa con un sistema de alarma. Vos sabés que los sistemas de alarma pueden ser más sensibles o menos sensibles. Es decir, hay sistemas de alarma que se activan cuando un gato está en el techo, por ejemplo. Son tan sensibles que una cosa tan pequeña que no representa peligro alguno ya activa toda la alarma, como si algo malo realmente estuviera pasando.
También hay sistemas de alarmas que no se activan ni cuando el maleante se está llevando la última tele de la casa, ¿no? Pero eso es otra cosa. Las personas que padecen de ansiedad y de miedos constantes viven con la alarma sensible prendida. Y se activa cada rato y uno tiene que desactivarla. Y se activa cada rato y uno tiene que desactivarla. Y la amplia mayoría de las cosas ante las cuales se activa no representan un peligro necesariamente. ¿Cómo lidiar con ese tipo de situaciones, padre, desde el punto de vista de la fe? Algo que decías de cuántas veces está en la Biblia, dice el no temer, no específicamente como frase, pero sí el no teman, no temer, luchen. Está 365 veces en la Biblia, o sea, uno por día. Ahora, las frases específicas en las que dicen literalmente no temas, no tengas miedos, no te amedrentes o similares, son entre 100 y 150 veces. ¿Cómo la fe nos ayuda en estos momentos de ansiedad y miedo? Creo que es bueno que nosotros veamos estos versículos en los cuales nos habla sobre la ansiedad. Mire, cuando hablamos de ansiedad, escuche lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, depositen en Él, en el Señor, toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Mire qué descanso para una persona temerosa y ansiosa. Deposita en Él toda tu ansiedad y tu miedo, porque Él cuida de ti. La ansiedad y el miedo van muy unidos a la inseguridad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y si me atropellan? ¿Y si me asaltan? ¿Y si se va mi hijo? ¿Y si se va mi esposa? ¿Y si... La inseguridad. Jesucristo es mi mayor seguridad, es mi roca de refugio, es mi torre fuerte. Ahí ya yo estoy encontrando descanso. Luego, mire lo que dice Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estén afanosos. Mire, de nuevo, volvemos a esas torturas mentales. Esas torturas mentales, eso es un peligro. No hay que, ni bien uno tiene ya pensamiento obsesivo, tiene que buscar ayuda. Las torturas mentales ya están llegando a los extremos en que tú ya te estás dañando mentalmente. Y la ansiedad y el miedo dañan mentalmente a la persona porque la encierran en una cárcel de indecisiones. Así que mire lo que dice Filipenses. Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Eso es importante. Tanto Proverbios como el Nuevo Testamento dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Y el Nuevo Testamento, renuévense de la mente y del espíritu. Esto es lo que permite en la vida espiritual de que nosotros encontremos descanso, y mucha gente le cuesta encontrar. ¿Sabe por qué? Porque la gente ha dejado de orar. La gente quiere soluciones mágicas así. Todo quiere rápido. Incluso, bueno, yo tengo esto, ¿qué me va a decir ahora para que hoy me sane? Quiere que el terapeuta lo sane en el día. Hasta la oración la quiere así. Y dígame qué debo hacer hoy para que ya me sienta bien. O sea, ni una pastilla te puede hacer eso. Así que la oración, la gente lo ha dejado, y esto es fundamento de cualquier espiritualidad, y sobre todo la espiritualidad cristiana católica. La oración es ese momento en el cual yo cruzo todo lo que naturalmente vivo a la presencia sobrenatural de Dios. Lo que naturalmente está en mí pasa a la presencia sobrenatural de Dios, que es la que sana, que es la que libera, que es la que me da descanso, que es la que me renueva, que es la que me restaura. O sea, mucha gente ha dejado de cruzar esa línea del yo hacia el tú. De yo lo resuelvo, yo lo hago y yo no puedo, yo no lo logro. Y es por eso que mucha gente cada vez está siendo más ansiosa en su vida y tiene mucho más miedo. En cambio, cuando uno cruza esa línea de lo natural, de lo diario, a lo sobrenatural, la presencia de Dios, uno cruza al tú. Y el tú de Dios, el Él, es el que me da seguridad. Así que todas mis inseguridades comienzan a descansar. Yo pienso que cuando yo me encuentro charlando con una persona con ansiedad, empiezo hablando de ansiedad y termino hablando de amor, ¿no? Porque el amor siempre ha sido para el ser humano desde el inicio de su vida la respuesta ante las situaciones que se experimentan
como inciertas, inseguras. Pensemos, por ejemplo, en un bebé que al nacer o al necesitar algo o al sentirse desprovisto de algo, llora, y al llorar el ser humano, el papá o la mamá, cargan a este bebé y el niño instantáneamente regula y relaja lo que puede estar siendo una emoción muy desagradable, como por ejemplo el miedo o la desesperación. ¿Cuánta gente experimenta en Dios ese apego seguro que no ha logrado tener con nadie más? Y no solamente apego, amor. Amor, claro, por supuesto, Amor. pero el concepto de apego como esa fuente de seguridad y de estabilidad y de confianza a la que vale la pena apegarse, porque la palabra apego no es mala en sí misma, sobre todo si está acompañada de la palabra seguro, porque algo es apego seguro cuando se mantiene firme en el lugar en el que está y cuando al mismo tiempo te da la libertad y la confianza de poder solo muchas cosas. El amor de Dios no es paternalista en el sentido de que solamente te quiere tener cerca y hace todo por vos. El amor de Dios te acoge, te abraza, te contiene, pero al mismo tiempo te lleva, te empuja y te da la confianza para encarar esa situación como sea que tenga que venir. Cuando nosotros con mi esposa recibimos el diagnóstico de Nachito con síndrome de Down, se dispararon, sobre todo en mí, que de por sí siempre he sido un poco ansioso, toda la ansiedad de lo que podía hacer, porque podía venir con problemas de corazón, malformaciones y una serie de complicaciones. Y luego al nacer todavía nos dijeron, no, pero todavía hay que seguir viendo porque todavía puede desarrollar esto, ¿no? Y la verdad que yo experimenté una ansiedad muy grande. La ansiedad natural de no saber cómo responder ante una cosa absolutamente desconocida para mí y para mi esposa. Y la experiencia de la oración, la experiencia de Dios, cuando yo en la oración empecé a conectarme más de cómo miraba Dios esta realidad nuestra, empecé a tener descanso y empecé a sentirme más tranquilo. ¿Cómo mira Dios esto? Dios es el que ha permitido que estos niños nazcan y que ha elegido mi hogar para que nazca un niño con síndrome de Down. Y claro, yo no tenía idea de nada de esto. Hemos ido aprendiendo con mi esposa durante todo este tiempo, ¿no? 1 año ya. Y lo que nos ha llenado de mayor alegría, además de él como persona, por supuesto, él nos llena de gozo, es ver el gozo de Dios. Cómo se ven las cosas desde el cielo, cómo se ven las cosas desde arriba. Cuando uno se conecta con esa visión de cómo mira Dios lo que uno está viviendo, yo creo que llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no se entiende. Ya uno recibe las miradas a veces de otras personas de pobrecito esta familia, sus papás, pobrecito estos niños que vienen a sufrir, dice la gente. Se ha comprobado que los chicos y las chicas Down, alrededor del 97-98% sienten que su vida es feliz. Ellos son felices, ¿no? Pero bueno, tienen a veces esta mirada, ¿no? Pobrecito. Nada, nosotros nos hemos liberado de todo eso porque obviamente nos hemos conectado con la alegría que viene de Dios. Y hay otro último malestar psicológico que vamos a hacer referencia, en realidad vamos a fusionar algunos: la depresión, la angustia y las personas que padecen problemas de adicción. Pues muchas veces la adicción está un poco asociada al tema de la depresión de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de síntomas muy propios de la época también, en un momento en el que vivimos muy acelerados. Son personas que no quieren levantarse de la cama, son personas que se sienten en una condición muchas veces de indefensión, es decir, la indefensión es esta sensación de ya para qué lo voy a intentar si nada va a cambiar, ya para qué voy a hacer esto si al final no va a ser suficiente, ya para qué lo voy a intentar si al final nada termina siendo como a mí me gustaría, como yo quisiera. La angustia muchas veces se experimenta como una especie de hueco en el pecho, una sensación de vacío que mucha gente tiene, a veces hasta de forma continua, ante una vida que se está empezando a vivir como desagradable, ¿no? Aparecen algunas veces esos sentimientos de para qué vivir, de por qué estar acá y de para qué sirvo, e incluso algunas personas hasta llegan a pensar de que es mejor no estar acá. Por eso desarrollan una serie de conductas que terminan siendo autodestructivas, entre ellas las adicciones, porque viven como si ya no les importara nada. Viven como si ya no valieran ellos mismos, ni su futuro, ni las cosas que les importan.
y se empiezan a entregar a una serie de sensaciones, como decía el padre, placenteras, pero que carecen de salud y de funcionalidad en la vida diaria. ¿Qué dicen de eso? Recuerdo una historia, se me viene a la mente una persona que me comenta que, bueno, papás separados y papá alcohólico, que fue empeorando con el pasar de los años hasta estar por las calles, ¿ok? Tenía un lugar donde podía ir a descansar con su propia familia, qué sé yo, pero por temporadas, a veces meses, vivía en las calles, ¿no? Con una adicción muy fuerte. Y esta persona algunas veces veía a su papá por las calles. Y como la situación a veces muy difícil, no sabía qué hacer, no sabía cómo sentirse frente a esta situación de la adicción y lo que se sufre detrás de la adicción. Y lo que ella le ayudó, finalmente esta persona muere adicta, ¿ok? Porque bueno, llega a ese extremo, ¿no? Y claro, la depresión o la adicción en niveles muy altos, la muerte casi es una consecuencia lógica, triste, pero es para hacia dónde está yendo si no hay algo que pueda detener o cambiar ese rumbo, ¿no? Y en esta historia trágica, uno de los conceptos que a esta persona le hace bien entender, porque claro, se intentaron muchas cosas. Una persona que llega a ese extremo, sobre todo si viene de una familia que sí está presente, como es este caso, es una historia de muchos intentos fallidos, de intentar ayudar y que no se logra. Y esta persona entiende, mi papá tenía una enfermedad, mi papá estaba enfermo. Y en la enfermedad finalmente no logró recuperarse y terminó falleciendo. Este entender ese nivel de adicción como una enfermedad le permitió quitar un poco de culpas, porque sí se hicieron muchas cosas, digo, pero si hubiéramos hecho algo más, sí quizás esos pensamientos que ya hablamos, cuando esta persona entendió, es una enfermedad, la depresión es una enfermedad, la adicción, sobre todo en esos extremos, es una enfermedad que necesita acompañamiento y ayuda y la voluntad de la persona que lo padece también, ¿verdad? Creo que eso puede ayudar mucho a entender cómo actuar frente a estas cosas, ¿no?